un mundo sin Dios versus peregrinos de la esperanza. Bienvenido, Padre. Buenos días. No es tanto, como dije. Como diría Pablo Benavides en una canción, después de que le dicen algún piloto, dice, no soy tanto. Realmente, yo me considero una persona muy bendecida por nuestro Señor, bendecida de muchas maneras. Mi ministerio, que ya sí tiene más de 30 años, como 30 años y 45 días, más o menos. Acabo de, gracias a Dios, celebrar 30 años. Normalmente celebramos todos el matrimonio social sacerdote. Pero mira, tengo una señal aquí, tengo una señal acá. Yo no lo celebré Ahí en la bocina. porque vino este fenómeno mundial. Monitoreo, manera monitoreo. Y después de eso, gracias a Dios, pude la Tengo unos oportunidad de celebrar estos 30 años de vida sacerdotal en compañía de muchos que fueron parte de mi vida sacerdotal a lo largo del tiempo, muchas parroquias, mucha gente. Yo me sentí muy bendecido y siempre echamos la vista hacia atrás en este contexto. Lo que Dios nos ha bendecido, lo que nos ha permitido vivir y trabajar. Gracias a Dios he sido muy bendecido por el trabajar con muchos movimientos. Amo el trabajo con los movimientos. Y debo decir, desgraciadamente, en este momento mi servicio pastoral pues me está impidiendo mucho este trabajo que yo profundamente, como he dicho. Es como una vez el Señor le dijo a Pablo, no a Pablo, no a Pedro, te llevaré de donde no quieras. Yo no soy director. Pero bueno, seguimos echando las redes, seguimos en este trabajo junto con muchos en esta experiencia. Hoy estoy en una de las parroquias del centro de Toluca, la primera parroquia en antigüedad. Ya estaremos cumpliendo en 2 años 300 años de la dedicación del templo de San José en el Sagrario, en el centro de Toluca. Adosado a la catedral, esa fue la primera catedral. Y ahí tengo ya 5 años en este servicio y además tengo algún otro servicio diocesano en la curia diocesana. Esto por decir algo de lo que yo estoy viviendo en este momento. Me siento muy contento en este momento por volver a estar con el movimiento. Como he dicho, me gusta trabajar con movimientos, aunque he tenido esa limitación de no poder estar activamente.
San Juan Pablo II de la ciudad. Bueno, si digo alguna cosa inexacta, ya tengan caridad conmigo. Pero se dieron estos ejercicios espirituales y en el agradecimiento, lo mismo que el cardenal Bartuán estuvo en esta época de persecución a la Iglesia Católica en Vietnam. Y estuvo preso muchos años. Su testimonio de vida ahí en la cárcel es un testimonio entre la amargura de lo que él dice. Yo estaba preso y escuchaba las campanas de las parroquias donde yo estaba. Estaba preso y sabía que ahí estaba mi gente sin pastor. Y al agradecer celebraba la Eucaristía con 3 gotas de vino y una gota de agua en la palma de mi mano. Impresionante. Era el querer vivir la esperanza ahí donde no había esperanza. Querer vivir esta opción de decir, si no me elegido y si me elegido en este momento, pues tendrá que ser para superar incluso esta gran adversidad que no se ve luz, que no se ve como la luz al fondo del túnel, como se dice. En ese momento, él sabía que tenía que ser testigo de esperanza. Y así, en ese libro, que es como he dicho, con todos estos ejercicios, tengo ya tomar algunas ideas y algunas reflexiones que ojalá nos sirvan a todos y las apliquemos a todos aquí a nuestro corazón. No se me vayan a deprimir por esta primera parte, después habrá una segunda parte más llena de esperanza. En algún momento, en algún lugar de su libro, el cardenal Bartuán cuenta que se le dijo a otro obispo, un obispo francés, en una entrevista de televisión, si creía en el demonio. La conversación es así. Le preguntan, señor cardenal, ¿cree que existe el demonio? Y él contesta, sí creo. Pero en una época de tantos progresos científicos y tecnológicos, ¿usted sigue creyendo que existe el demonio? Sí, lo he visto. ¿Dónde? En Auschwitz, en Birkenau. Y ahí tristemente podremos ver muchas más realidades donde está presente, con tristeza lo debemos decir, la presencia del mal, un hombre que se ha dejado corromper, del demonio que ha hecho una obra triste en contra de la humanidad. Entonces, dice el libro, el entrevistador enmudeció. Eso lo dijo en el año 2000, lo cuenta en el año 2000. Estamos viviendo, casi todos nosotros, digamos, la segunda mitad del siglo XX, este ya cuarto del siglo que estamos viviendo, del siglo XXI. Y las realidades han sido también realidades muy parecidas en lo positivo y en lo negativo. La mitad de este siglo, la cuarta parte de este siglo, nos ha llevado a adelantos inimaginables. La comunicación, pareciera que el hombre puede progresar sin límites, como va creciendo la ciencia, la tecnología, los avances en comunicación. Y con esto, además, viene la prisa, la cultura de la inmediatez, como dice el Papa Francisco, lo descartable.
que se nos plantea muchas veces lo que llamamos el plan de vida, cómo me veo de aquí a 5 años, qué he logrado en ese tiempo, qué era lo que en el pasado yo pude lograr y que me siguen siendo proyectos todavía, que sigue siendo logros, que sigue siendo todavía las dificultades que tenía entonces y que tenía hoy y que trataré de superar. Este plan de vida muchas veces nuestra civilización moderna, nuestros jóvenes no la contemplan, no la conocen. Viven tanto en la inmediatez, en el vive el momento, la vida es ahora, con todos estos eslogans que a veces la cultura nos ofrece, que a veces nos vamos simplemente llevando por lo que a mí me conviene, lo que yo quiero en este momento, y entonces nos vamos haciendo en un mundo más centrado en nosotros mismos, más individualista. Estamos sin sentirnos que estamos juntos. Como lo decía también Carlo María Martini, estamos en una sociedad en la que podemos estar juntos, pero no nos sentimos unidos. Y si es en familia, la realidad triste. Estamos juntos en la mesa y cada quien en su onda, como decimos, cada quien haciendo lo que está con el celular, está con la tableta, está viendo la tele. Ya no hay silencios incómodos, porque ya ni siquiera hay comunicación y relación. Ya no nos sentimos incómodos con el no saber qué decirle al otro. La experiencia es que llegamos con una persona y nos sientan con alguien nuevo y pues sí, como estamos diciendo solamente, ya ni eso ahora. Estamos en una sociedad que puede estarse dividiendo, pero sentirse cómoda con eso. Pero además todas las cosas negativas. Hace algún tiempo, cuando yo era pequeño, en mis tiempos de búsqueda de mi vocación, había un sacerdote que decía, que cantaba: el mundo va herido y cansado de un negro pasado de guerras sin fin. Hoy ven a la bomba que hizo, a la fe que deshizo y que espera por mí. Desde el momento en el que este canto habla acerca de toda la gran realidad que se ve de cansancio de la cultura, de la sociedad, pero es el volverse a preguntar en mismo, ¿y yo qué hago para remediar eso? Si Dios ha puesto algo en mi corazón, ¿yo qué hago en contra de esa cultura de la inmediatez, del descarte, ante esa desesperanza, ante ese desánimo? Ideologías antihumanas
ese sentido de lo sagrado, de que hay algo sagrado, de que a pesar de todas las realidades que vemos, hay muchas más realidades que no vemos y que nos unen unos a otros en una sola fe. Hemos perdido tristemente también muchas ocasiones la conciencia del pecado, porque es más cómodo, no es para tanto, eso lo hacen todos, ya estamos en otros tiempos, ya no estamos en el medioevo. ¿Cuántas cosas podemos escuchar así? ¿Cuántas veces queremos vivir la falta de conciencia del pecado simplemente porque no queremos que nos duela, que nos moleste? No queremos que haya algo que cuestione lo que pensamos o lo que decidimos. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo decido. Respeta mi punto de vista, respeta mi opinión. Y entonces nos quitamos la conciencia. Triste, nos quitamos la conciencia de saber que tenemos que darle un sentido a nuestra vida, pero aferrarnos a algo, o más bien a alguien. Ante todo eso, podríamos decir, hasta reclamar, como Pedro: Señor, no te importa que nos unamos. Y cuando están en la barca, y está bien dormidito el Señor, ahí en la parte de atrás de la barca, se acomodó también que ahí estaba tranquilo, mientras nosotros teníamos miedo, nos vamos a morir. No te importa que nos unamos. La primera cosa que ese texto nos estará diciendo es: si yo voy aquí contigo, tienes miedo, temores, pero aquí estoy yo. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor ante cualquier realidad, por negativa que parezca, por triste que parezca. A la primera pregunta que le habían hecho al cardenal, que no voy a decir su nombre por ser francés, lo voy a intentar, Jean-Marie, algo así como Rusquinter. Disculpe, si no lo pronuncio bien. A esta pregunta: ¿has visto al demonio? ¿Crees en el demonio? Podríamos también preguntarnos: ¿has visto al Espíritu Santo? Quizá la persona divina que no identificamos tanto con cercanía como fuera Jesús. Jesús es de nosotros, Jesús es persona humana como nosotros, nos sentimos más cercanos, más identificados con nosotros.
quizá demasiado comparado con el anterior, que era el gran personaje, el monstruo, y a nosotros nos parecía que nos dará el grito, que nos da mucho acerca de doctrina, acerca de precisión, acerca de enfrentar muchas situaciones hasta que llegue el momento de decir, ahora ya tengo que dar el relevo. El Papa Francisco presenta su pontificado, según yo, en la alegría, dentro de todas las muchas ideas que puede haber en él, la alegría, la sencillez. Y después este Papa que apenas estaremos empezando a conocer, el Papa León, grandes líderes, personas llenas de carismas que han respondido a las necesidades de la Iglesia en sus distintos tiempos. Cada momento cuestionan muchas cosas acerca de nuestro mundo. En todas han querido responder, y todo esto es acción de Dios Espíritu Santo que va guiando a la Iglesia. Pero no solo en ellos, los grandes santos de la humanidad han sentido en muchas ocasiones que tienen que redirigirse a la Iglesia, a veces cuestionando hasta los mismos papas. Pensemos en la Catarina de Siena, pensemos en los grandes santos de España que dieron un giro a la vida religiosa, más bien la purificaron. San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Ignacio, tantos santos que han hecho tantas cosas a favor de la Iglesia y que han dado su aporte para decir a la Iglesia le falta esto. Y como nos decía un formador a nosotros, cuando le decimos falta esto, bueno, te encargas, tantas cosas que le pueden faltar a la Iglesia, y cuántas veces nosotros nos tenemos que sentir, te encargas. Cuántas veces lo hemos notado nosotros, incluso como movimiento, a nuestra vida parroquial le hace falta eso. Muy bien, te encargas. A nuestra vida de movimiento incluso tenemos que dar un giro, un volver a tomar camino. Encárgate. Estamos para eso. Estamos en este momento precisamente para dejarnos guiar también por el Espíritu en esta época en la que el llamado principal, como siempre, es descubrir de qué manera nos llama el Señor a vivir nuestra santidad. La santidad es lo que tiene que dirigir nuestra vida. Pero el cómo, cada realidad lo va a ir diciendo. Cada uno de nosotros tenemos que ser respuesta a todos los grandes problemas, ante todas las grandes y pequeñas realidades positivas y negativas. Debemos ser respuesta, colaboración, cada uno de nosotros. Estamos aquí por algo. Bueno, ustedes viajaron, muchos viajaron no sé cuántas horas, llegaron aquí, llegaron a la altura de que ya les tapó los oídos a algunos, encontraron que no conocen aquí y dónde nos hospedamos y a lo mejor el traslado, qué calle tan fea, cuántos hoyos, por eso lo acabo de vivir yo también. Pero estamos aquí, y si estamos aquí es por algo, porque a pesar de estas pequeñas realidades, sabemos que tenemos que tener retos mayores a enfrentar y que Dios nos pida respuesta. He visto, decía el cardenal Mantuano, y yo también lo puedo decir, todo lo tenemos que decir, he visto el paso del Espíritu, Señor y dador de vida. Y dador de vida vivificante, quiere decir que va haciendo vida, que va
conciencia que tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Uno de los grandes frutos de tener el Espíritu Santo debe de ser lo que insiste, como he dicho al principio de este año, ser testigos de esperanza. Esperanza donde pareciera que no hubiera esperanza. Esperanza cuando a veces nos equivocamos, la regamos feo y a pesar de todo decimos, bueno, hay que seguir adelante. Puesta nuestra mirada en el Señor que nos guía. Hay un poema también, no sé si estoy citando esas canciones y poemas, hay un poema de Alberto Cortés que se llama Su Dulce Hermano. Hay una parte en la que ve la sinceridad de la humanidad y él dice: yo puse las espinas en la frente, los clavos en los pies y en ambas manos. Después rompí y llorar amargamente la muerte irreparable de mi hermano. ¿Qué más irreparable pensarían los discípulos que la muerte de Jesús, en quien habían puesto su esperanza? Todo lo que había hecho Jesús y todas las esperanzas que había en estos discípulos que al verlo ya entregado a la muerte simplemente sintieron miedo. ¿Y ahora? ¿Y después de esto qué? Y los discípulos de Maduro dicen con tres frases: nosotros esperábamos. ¿Qué más irreparable que la muerte de Jesús? ¿Qué experimentaron los discípulos, los seguidores, los que confiaron mucho en el Señor, los que como niños asustados, que sí hemos tenido la experiencia del primer día de clase en un kinder, los niños cuando están asustados porque no conocen a nadie, la mamá ya los dejó ahí solitos con la maestra, tienden a juntarse, a hacerse como un grupito, no se conocen, pero tienden a hacerse como un grupito. Yo me imagino así a los apóstoles cuando supieron de la muerte de Cristo y de que entonces a lo mejor los empezarían a perseguir a ellos también. Como pollitos, como niños miedosos así. ¿Quién será ahora el que nos ayude, el que nos dé una vez más la esperanza, el que nos haga salir de este encierro? El camino de los discípulos de Maús es un camino en el que ellos mismos expresan ese sentimiento. ¿Qué es lo que va a confortar tanto a los discípulos de Maús como a los que estaban ahí encerrados, como a todos los que siguieron a Jesús? La palabra de Jesús. Estaba escrito. La palabra que sentían, ellos lo dicen así, que cuando lo escuchaban sentían que ardía su corazón. Sentían que había un entusiasmo nuevo que parecía que sentían ellos que ya lo habían perdido. Cristo está presente con ellos cuando les explica las Escrituras. Está presente para darnos la certeza de que los acompaña, de que nos acompaña. A pesar de cualquier adversidad, como he dicho antes, lo que parecía irreparable de nuestra vida personal, o nuestra vida familiar, o nuestra vida social, a pesar de lo que nosotros pensáramos irreparable, la palabra es la que nos va a confortar una vez más. Como he dicho, yo conocí el movimiento hace no sé cuántos años en el movimiento hermano, que hace cuántos años empezó el hermano. 14 años. Y una de las cosas que me agradó de estas reuniones de movimiento fue que en las reuniones siempre hay el encuentro con la palabra, realmente, y el encuentro con
Y ser testigos de esperanza nos invita a verlo desde varios puntos de vista. Primero, tener esperanza nosotros. Después, comunicar la esperanza a los demás. Y después, ser esperanza para los demás. Que con nuestra propia vida, con nuestras propias acciones, que nos vean y que por la manera como nos ven puedan decir los demás: vale la pena seguir a Cristo. Si somos servidores de nuestro Señor, todos apachurrados, todos así, como con la cara del Padre Héctor, así como que parece que nunca salía. Si estamos así siempre, estamos siempre como que no dejamos notar nuestro optimismo, nuestra esperanza. Entonces, ¿quién seguiría al Señor? Porque nos ha seguido a nosotros. Seríamos motivo para decir: yo mejor les sigo aquí porque, pues, bien aburridos, bien desanimados. Eso cuando a primera vista nos puede ver, pero también cuando nos falta ese testimonio por esta falta de encuentro con la palabra, y que entonces nos puede llevar a un antitestimonio que ya los demás comprueben, se llevan mal, viven así, tienen conflictos entre ellos. Debemos de ser signo de esperanza para los demás, por lo que ven en nosotros. No solamente comunicar al Señor te ama, el Señor está cerca de ti, ánimo, tú puedes, levántate, vive la vida de una manera con la esperanza de que nuestro Señor está cercano a ti. Y nosotros debemos de ser reflejo de aquello que queremos, ser testigos de esperanza. Debemos de llenar de esperanza el camino de los demás. Algunas ideas que tiene esta invitación del año jubilar era eso, ser testigos de esperanza, de creer en los caminos que nos propone nuestro Señor. Llenarnos de esperanza, dice el Papa Francisco, es compartir con los demás el deseo de transmitir vida. Transmitir vida desde el comienzo y seguir transmitiendo vida durante toda la vida. Ser testigos de que la vida es hermosa, que se debe transmitir en un ciclo en el que nos invitan muchos a no transmitir vida. Fíjese cómo, si no me paso tiempo, no me han marcado todavía. En algún momento, hace poco, estuve con unos amigos y compartiendo nuestras ideas hasta que ellos están en el ámbito de la educación, y compartir las ideas de que en una escuela les están transmitiendo esta experiencia. Es bueno o no ser padres. Y les dan algo así como estos que eran los que tamagotchis o estos, pero se los dan así en un niño que llora toda la noche de la panza, que tienes que tener aquí como para transmitirles una idea, la incomodidad de ser padres. Pierdes tu paz, ya no duermes, no dormirás nunca igual, vas a tener que vivir para otros, ya no vas a tener tiempo para ti. ¿Cómo nos están bombardeando en nuestra sociedad actual con esta idea de lo negativo de dar vida? Ahí es donde el Papa nos dice: tenemos que ser testigos de esperanza en la transmisión de la vida, de la maternidad y paternidad responsable como un proyecto de amor hacia quien Dios nos regala para dar vida y para
esperanza para aquellas personas que viven en penuria, en limitaciones, y es para ser testigos de esperanza no solamente con residencia leganas, es para poder vivir la ayuda eficaz, la promoción humana. Ser testigos de esperanza nos lleva a querer levantarnos y levantar a los demás, siendo testigos de otra de las virtudes que debe llevar el de ser testigo de esperanza, que es ser misericordioso, vivir la reconciliación y el perdón. Es decir, quitarnos todo lo que en nuestro corazón dejamos llegar para separarnos de los demás. Estoy enojado contigo, ya no será lo mismo contigo a partir de esta herida, ya no será lo mismo, me llevaré medio bien contigo, pero voy a poner mi límite, la reconciliación, el volver al encuentro. Eso es también ser testigo de esperanza. Llenar de esperanza también, como dice el Papa, los enfermos en casas y hospitales, estar conscientes de una realidad que a mí me tocó vivir en familia también ya, la realidad de ser ciudadanos de nuestros padres, de los que llevemos también esa, entre comillas, carga del cuidado de nuestros padres, de saber que ya no son veloces, de saber que los tenemos que levantar, que los tenemos que consolar también cuando ya se sienten tristes, solos, el ser compañeros en el dolor. Y eso es compartir no algo con amargura, sino como ser parte de la vida misma, de la vida común, de la vida familiar, y algo que debo vivir también con esperanza y alegría. Dios me ha dado la oportunidad de servir a quienes me sirvieron durante mucho tiempo. Ser testigo de esperanza en la vida, de la enfermedad, de la limitación de oscuridad, ser testigos de esperanza viviendo en la misericordia unos con otros. Llenarnos de esperanza nos tiene que hacer cercanos al Señor. Quiero recordar a este personaje, yo no sé cómo se llama, y lo recuerdo, ¿no? Cuando en una de las muchas visitas del Papa, esta persona que tocaba la guitarra con los pies, ¿alguien se la pusieron? Todos se la saben, menos yo. Fue el que en Estados Unidos no le tocó al Papa. Nicaragüense. Una de las crónicas que hace él mismo al hablar de esta experiencia es cuando él llega y le pone su guitarra. Y entonces él llega así a sentarse y a empezar a cantar. Y terminado ya lo que le ofreció el Papa va y lo abraza. Él dice, hubiera querido tener brazos para abrazarlo en ese momento. Y el Papa le dijo, tú tienes que ser testigo de esperanza en un mundo en el que, especialmente los jóvenes, se ponen tantas limitaciones llenas de amargura. Tienes que ser testigo de esperanza. No necesitamos tener limitaciones, ya las tenemos, todos las tenemos. Tenemos limitaciones, pero todos tenemos que ser testigos de esperanza.
más instrumentos para decir, pero a pesar de todo esto, Dios me da elementos para ser testigo de Él, vivo y resucitado. Seamos testigos, sigamos siendo testigos. Como he dicho al principio, la vida del ministerio me ha alejado un poco de los movimientos. En un último intento que tuve de instaurar el movimiento parroquial, pues vi que de plano no había las condiciones y dijimos, bueno, vamos a hablar unos con otros. Es triste que en muchos lugares, no por esta limitación de espacio, sino por simplemente no querer trabajar en nuestra comunidad por algo tan importante como las familias, muchos pudieran verse fuera del plan de Dios. ¿Dónde lo pagan? Busquemos familias, rescatemos familias, vivamos queriendo vivir la alegría de ser familia. Y Para colocar ahí. matrimonios, estamos aquí, a veces nos cuesta trabajo tener nuestro director espiritual, porque los padres se multiplicaron los movimientos, ¿sí? Y entonces ya no hay quien sea el director espiritual de determinado movimiento. Y entonces, en alguna ocasión, hablando de esto, les decía, busquen a su sacerdote, inviten a un sacerdote, que tiene mucho trabajo, ese precisamente, el que dice, tengo mucho trabajo, a ese busquen. Exacto, sí. Ya me estoy echando las cosas. Perdón, no los padres. Ese pedazo yo creo que puede Sí, porque si tenemos mucho trabajo, gracias a Dios, es porque hemos querido tener mucho trabajo y podemos tener un poquito más. Enamoren a sus sacerdotes y apapáchenlos también. Muchas gracias.